Muy buenas tardes, queridas hermanas. Bienvenidas a este cuarto encuentro de estudio en torno al tema Biblia y Palabra de Dios. Hoy el tema en concreto es Palabra que inspira. Vamos a detener en el capítulo 3 del documento de la Dei Verbum, capítulo que trata sobre la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Reza el capítulo 3, numeral 11. Primera idea central. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios de formar que obrando Él en ellos, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Segunda idea fundamental de ese numeral 11. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmados por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Eso es una frase de 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dos ideas centrales. Primero, el tema de la inspiración, o sea que las verdades reveladas o consignadas en la Biblia se consignaron por inspiración. Vamos entonces a detenernos un poco en ese tema. ¿Qué significa? ¿Qué debemos entender por inspiración? Y se afirma que Dios es el autor, pero que no lo escribió. O sea, si bien es cierto, Dios es autor de lo que hay en la Biblia, Él no la escribió. Dios eligió a hombres y mujeres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos, ojo, obrando Él en ellos, y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. La segunda idea que también trabajaremos es la verdad. ¿Qué tipo de verdad es lo que consignan los textos bíblicos? ¿Una verdad científica, una verdad biológica o una verdad de fe? ¿Y cómo se relaciona eso con la vida? En el numeral 12 del capítulo 3 viene un segundo tema que tiene que ver con el primero. Una vez que se aclare en qué consiste la inspiración y cómo Dios es autor, pero también los hombres son autores y de qué manera, hay que profundizar cómo interpretar, mejor dicho, para qué es la Biblia.
y en qué nos podría ayudar a nosotros hoy. Dice el numeral 12, 3 ideas fundamentales. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que Él quiso comunicarnos, debe investigar con atención, estudiar, profundizar, indagar, lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos. O sea que, primera idea fundamental, Dios habla en la Biblia por hombres y a la manera de los hombres, es decir, a la manera humana. O sea que quien no se ubique en ese plano difícilmente podrá entender la revelación. 2. Segunda idea. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, es decir, a la forma como se consignó esa revelación, ¿ve? O esa manifestación de Dios. Puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, entonces hay géneros histórico, profético, poético y en otros géneros literarios. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. O sea, saber que el texto no fue escrito para colombianos, ni en castellano, es lo mínimo. Averiguar en qué lengua fueron escritos y para qué hombres y mujeres de qué época y de qué lugar del mundo fueron escritos. Y ya eso le da a uno como lector una idea, más o menos, para comenzar a entender el texto. Algo que nosotros hemos, ¿cómo se llama? No sé si menospreciado, olvidado o muy poca importancia le hemos dado, sino que simplemente hemos asumido el texto como si fuera para nosotros. Y la tercera idea es deber de los exégetas, es decir, de los intérpretes especializados, de los estudiosos de la Biblia, trabajar según estas reglas para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que como en un estudio previo vaya madurando el juicio de la Iglesia. Mira lo interesante. El estudio de la Biblia ayuda a madurar el juicio de la Iglesia. Cada vez que se deja de lado el estudio de la Biblia, aparecen unas teologías sin sentido, aparecen discursos dogmáticos cerrados, aparecen fundamentalismos, aparecen ritualismos, aparece la esclerosis que mata el espíritu. Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Ok, entremos entonces en materia. Primero tenemos que aclarar los términos. Revelación e inspiración. La gente en la mayoría de las veces tiende a confundir los dos términos. Aclaremos primero revelación. ¿Qué es revelación? Recordemos, dijimos ya en las primeras charlas
que por revelación hay que entender la autocomunicación de la intimidad de Dios, el Espíritu, a la intimidad del hombre, su espíritu, y que él descubre en sí mismo, es decir, históricamente. Ojo con eso. Revelación es Dios mismo que se da por pura iniciativa al hombre. ¿Y a dónde se da? ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde se pone? Dentro de él se pone. Lo que llamamos la posición de Dios o acto creador de Dios, ¿no? Es la famosa revelación trascendental. Es decir, Dios nos crea poniéndose Él dentro de nosotros. Ahora, ¿para qué? Para volcarnos hacia afuera, para hacer de nosotros materia cósmica, volvernos seres trascendentes. Hay que decir que no hubo una, sino muchas revelaciones a lo largo de la historia. Casi que podríamos decir que cada hombre es una revelación de Dios. La revelación más clara y explícita es la que descubrimos en un tal Jesús de Nazaret. ¿Ve? Eso es lo que los autores cristianos intentaron decirnos por todos los medios y de todas las formas a través de esos escritos, los evangelios y las cartas, ¿no? De muchas maneras habló Dios antiguamente, ¿ve? Por medio de los profetas. En estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado a través de su Hijo, dice la carta a los Hebreos. Ahora, si la revelación es la autocomunicación de la intimidad de Dios a la intimidad, de la intimidad de Dios a la intimidad del hombre, ¿qué es la inspiración? La inspiración es el don o el carisma o la fuerza divina que lleva a las personas a reconocer, a comprender, a interpretar y a transmitir con lenguajes propios del ser humano, a través de testimonios o relatos que pueden ser históricos, proféticos, poéticos, épicos, musicales, ¿no? Las diferentes manifestaciones de Dios en la historia. Por lo tanto, por inspiración debemos entender la manera como el hombre capta esa manifestación de Dios en su vida y en la vida de los demás. Es decir, en la historia, en la cotidianidad. La inspiración bíblica se manifestó propiamente en la formación de la Biblia. La Biblia es el conjunto de inspiraciones, el conjunto de maneras y de formas como se plasmaron esas conciencias de la autocomunicación de la intimidad de Dios a la intimidad del hombre, en este caso a la intimidad de Israel, y que nos sirve a nosotros de paradigma para hacer el ejercicio en nuestras vidas y descubrir cómo Dios, de la misma manera que se transmitió, se comunicó, se dio a Israel, se nos sigue dando a nosotros también y a los diferentes pueblos. La Biblia habla de la revelación, en otras palabras, habla de Dios mismo. Pero no es la revelación, digamos que relata la revelación. La revelación o Dios es más que la Biblia. No la contiene ni la encierra,
ni la condiciona. Ok, por lo tanto, digamos que el proceso de la revelación eh, podemos como describirlo a partir de tres pasos. La revelación, es decir, la autocomunicación de Dios que se, que, que se realiza en los hombres a través de acontecimientos, a través de experiencias, a través de la cotidianidad. Esa autocomunicación de Dios en la historia, en la vida de las personas, se comprende, se percibe, se interpreta. A eso le llamamos inspiración. Y esa comprensión o esa interpretación reviste diversas formas, ¿no?, humanas, diversos lenguajes, diversos medios a través de los cuales el hombre intenta explicar o manifestar o plasmar eso que va descubriendo. Eso es lo que llamamos testimonios o relatos. Y eso es lo que termina dándole forma a la Biblia. Quizás por eso el término griego ta Biblia es relatos o libros, ¿no?, que en este caso tienen que ver con la interpretación o la comprensión de esa autocomunicación de la intimidad de Dios a la intimidad del hombre, en este caso concreto, con Israel. Veamos eso de manera más detenida. Inspiración e interpretación. ¿Cómo hace el hombre para saber que lo que está haciendo es lo que hay que hacer? Es decir, que está interpretando correctamente la revelación de Dios. Para eso hay que saber que la autenticidad de la interpretación de la voluntad de Dios se da cuando el experimentar, el conocer, el juzgar, el desear, el decidir y el actuar del hombre están en la misma dirección de la personalidad de Dios, que es lo típico suyo. ¿Cuál es la personalidad de Dios? Salir de sí hacia afuera, hacia el otro. Ahora, lo anterior, experimentar, conocer, juzgar, desear, decidir y actuar, no es sino poner en apto la existencia. Cuando el hombre existe, es decir, sale de sí, está en la misma dirección de Dios, es decir, de la personalidad de Dios, de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, lo típico suyo, es salir de sí hacia afuera, hacia el otro. Por eso, el término, el culmen de la revelación, de la manifestación de Dios, es el amor. Por eso, la inspiración o la interpretación tiene que ver con la toma de conciencia de esa manifestación de ese amor. El grado de amor con el que se vive la existencia. Demos un paso más.
Si inspiración tiene que ver con interpretación, esa interpretación, ¿cómo nace? ¿Dónde se origina? Entonces, tenemos que hablar de un tema que ya habíamos trabajado la vez pasada, la significación común. Habíamos dicho que la significación común es una interpretación categorial común. Cuando digo interpretación categorial, me estoy refiriendo a esas 5 operaciones: experimentar, conocer, juzgar, desear, decidir y actuar del hombre. ¿Ve? Esa interpretación categorial común es una comprensión común. Es lo que llamamos la intelección común, la manera como aprendemos y conocemos y que tenemos todas las personas, digamos que estamos estructurados con esa capacidad. Eso tiene de fondo una experiencia común y es provocada por el testimonio de los otros. Al percibirla el otro, le da sentido, le da significación. Este nexo común entre sujetos es lo que llamamos intersubjetividad. Y esa intersubjetividad se manifiesta en sentimientos, los cuales producen la significación o comprensión común. Y esta produce la comunidad con su lenguaje propio, el testimonio del amor. Es por esto que cuando se experimentan los testimonios, se coexperimenta su causa. Es decir, se tiene inspiración. Y por inspiración hay que entender que es Dios mismo o la posición o el acto creador de Dios. En otras palabras, cuando un grupo llega a una comprensión común, a un sentido común, a una significación común, están coexperimentando su causa, que es Dios mismo, en cuanto que Él es el que se coloca, es el que se da, ¿no?, para irnos creando. Y cuando digo irnos creando, es ir haciendo de nosotros seres volcados hacia los demás. Eso tiene que ver con la sensatez o con el sentido común. Veámoslo más detenidamente. En la vida cotidiana, comunitaria, se descubren toda una serie de exigencias en las relaciones de las personas. Estas exigencias se pueden reducir a 2. Una, lo que a cada cual le corresponde, y ahí hablamos del derecho. Es decir, las personas tienen unos derechos, ¿no?, y eso lo descubre uno en la vida en común, la vida comunitaria. Pero no solamente uno dentro de un grupo tiene derechos, sino que también hay una exigencia que tiene que ver con uno, y es lo que le corresponde a cada persona como obligación, es decir, la responsabilidad con las personas de la comunidad. Es decir, la comunidad tiene
un deber para conmigo y es el derecho. Pero yo tengo un deber para con la comunidad y eso se llama justicia. Estas exigencias no se calculan ni se establecen por medios tecnológicos. Es decir, no se planean, no se, ¿cómo le digo yo? Se maquinan, no se compran, no se venden, no. No, esto se da por una sensatez común o una significación común, que a su vez es generado, que se va volviendo norma común de proceder autocorregida por ella misma. Es decir, se va volviendo sentido común. ¿Qué es pues entonces el sentido común? La sabiduría popular, que es el aprendizaje hecho vida misma para afrontar la vida con sensatez. Dicho en otras palabras, el sentido común son los actos testimoniales, diríamos actos inspirados de una experiencia trascendental. Es decir, lo que dijimos anteriormente, cuando coexperimentamos, ¿cómo se llama? La causa, que es Dios mismo, oposición o acto creador de Dios. ¿Ve? En este sentido, se nos aclara entonces cuál es la finalidad de la Biblia. La Biblia es un conjunto de testimonios escritos sobre la sensatez o sobre el sentido común o sobre una significación común que tiene que ver no solamente con los derechos míos dentro de una comunidad, sino con los deberes míos dentro de esa comunidad. Veamos esto en el caso concreto de la experiencia de Israel o Antiguo Testamento. La revelación es una interpretación, es una inspiración consciente de la acción creadora de Dios. ¿Qué se está diciendo con esto? Que la revelación no viene de fuera. Dios no viene de fuera, Dios no está afuera, sino que está dentro del hombre mismo. Y eso es lo que se llama toma de conciencia. ¿Cómo podemos tomar conciencia? O sea, ¿cómo se llega a la toma de conciencia? Cuando uno pone en acto la existencia. Y poner en acto la existencia tiene que ver con experimentar, conocer, juzgar, desear, decidir y actuar. ¿Ve? Comprometerse. Esas operaciones categoriales propias de nosotros son las que nos ponen a existir. Mientras no desarrollemos esos pasos, no existimos, vegetamos, somos animalitos, ¿no? Por no decir bestias, ¿no? Bueno, sé que es muy fuerte, pero es quizás la palabra más que viene al caso precisamente para no entender lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, porque el que la piedra sea piedra, pues esa es parte de su naturaleza, o el que la madera sea madera, o sea, está estructurado para eso. Pero nosotros, aunque compartimos con la materia
el mismo origen, estamos estructurados para trascendernos, ¿ve? Porque precisamente a nosotros se nos ha entregado esa, ¿cómo se llama? Esa revelación trascendental. O sea, Dios nos comunica su intimidad a nuestra intimidad. Y eso es lo que podemos descubrir dentro de nosotros mismos. Entonces, si miramos la revelación bíblica en el Antiguo Testamento, es decir, la manera como Dios fue descubierto, fue interpretado, comprendido, asumido por Israel, lo que vemos es una comunidad tomando conciencia de Dios en su propia vida. Entendieron esa vida como guiada por Dios mismo. El criterio que tuvieron para saber si era guía de Dios fue la honestidad de la vida familiar. Esta honestidad fue la que pusieron por escrito en los diferentes textos que encontramos recogidos en lo que conocemos como Antiguo Testamento. Y esos textos solo reflejan la historia del momento en que se escribieron y que abarca desde el año 700 a.C. hasta 50, el año 50 a.C., más o menos. Sabiendo que históricamente Israel ya existía desde el año 1200 antes de Jesucristo. Solo que no tenemos textos que nos cuenten qué sucedió con los primeros israelitas en el año 1200 antes de Jesús. Los textos que tenemos en la Biblia solo recogen acontecimientos que podemos datar del año 700 antes de Jesús. ¿Qué nos interesa de estos textos? Lo que nos interesa es la fe de quienes escribieron esos textos y para qué escribieron esos textos. En otras palabras, nos interesa saber cuál es la revelación o cuál es la voluntad de Dios que estaba promoviendo ese texto en el momento en que fue escrito. Es por esto que la Biblia no es una historia en estricto rigor. No. La Biblia es una interpretación de la historia desde la fe de Israel. En otras palabras, la Biblia no es un texto para probar una realidad del pasado, sino para promover una voluntad de Dios en momentos determinados. Eso es exactamente lo mismo que vamos a ver en el Nuevo Testamento y que será materia de estudio en el próximo encuentro. Para el próximo encuentro vamos a juntar los dos temas. El tema de, ¿cómo se llama? Palabra que es comunión y palabra que es gozo. Es decir, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como tarea, ¿cómo poner en práctica esto?
cómo descubrir la inspiración o la comprensión de la manifestación de Dios en el hombre, en la historia. Para eso estamos leyendo el texto del libro de Ruth, y yo las he invitado a que lean de ese libro las páginas 159 a las 170. Luego, leer el apéndice 3 en la página 267. Con base en esas dos lecturas, redactar en una página un breve ensayo sobre cómo convertirnos en una comunidad Goel, es decir, en una comunidad redentora, en una comunidad salvadora. Diríamos en palabras del Concilio Vaticano II, cómo volvernos sacramentos hoy. O, para que me entiendan en la dinámica en la que estamos, cómo volvernos manifestación fehaciente, visible, palpable de Dios. Es decir, hombres y mujeres volcados en función de los otros. Muchas gracias por la atención y espero no haber sido muy complejo en esta presentación. Un abrazo para todas, espero que estén muy bien, espero que el trabajo apostólico, el trabajo evangélico, el trabajo misional esté rindiendo frutos en un momento en que la Iglesia se apresta a tomar decisiones de gran envergadura, no solamente a nivel de la familia, sino también a nivel de nuestro compromiso con una iglesia más abierta, con una iglesia más solidaria, con una iglesia más libre de ataduras, de costumbres, de tradiciones, ¿no? Hay que acompañar al Papa Francisco en esta tarea de volvernos más evangélicos, de volvernos hombres y mujeres inspirados en Dios, empapados de Dios, para realmente renovar nuestra vida y renovar nuestras instituciones. Un abrazo una vez más, fraterno, y nos vemos en el próximo encuentro.